nuevo, sed todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la que va a ser la segunda y última sesión del Congreso. Y hoy tengo... La última plenaria. No, pero la última sesión que es hoy. Ah, ya. Y la última plenaria, ¿no? Que no se acaba, que todavía queda. No es que termine ahora mismo, no. Hasta que termine la performance de Javier a las 8:30 de la noche aún nos queda. Y hoy está con nosotros alguien que a mí me hace especial ilusión porque es mi codirectora de tesis junto con Begoña. Ella es Uriel Panchuami, que viene de la Université de Toulouse de Jean Jaurès y nos va a hablar desde una perspectiva del feminismo materialista de la cuestión del éxtasis. Así que cuando quieras tener la palabra. Gracias Andrés, gracias Begoña también por la invitación y gracias a todos por estar aquí. Y bueno, he titulado mi intervención Más allá de mi cuerpo, punto de interrogación, reflexiones sobre las potencias subversivas del cuerpo a partir de un feminismo excéntrico, que es un feminismo materialista. Lo voy a desarrollar un poco. Bueno, cuando hablamos del cuerpo y de sus éxtasis, nos referimos a todo lo que en el cuerpo puede exceder sus límites. Hablamos de su posibilidad metamórfica, de su posibilidad de volverse irreconocible, de escapar a toda captura. Fallo de reconocimiento que se convierte en potencia de resistencia a su propia reducción. Hablamos entonces de la posible salida de sí como expresión todavía de un sí transformado a partir de su estructura sensible, afectiva, que tiene su propio modo de reflexibilidad, ya que nos sentimos sintiendo. Hay algo como una reflexión producida a partir de nuestra existencia fisiológica orgánica. Nuestra materialidad, en este sentido, en esta perspectiva, es precisamente la manera como sentimos, como algo en nosotros se mueve más allá de la percepción consciente que tenemos de ello. La materialidad de nuestro cuerpo remite entonces a toda esta estructura de necesidades y deseos, tal como la necesidad y el deseo por el sol, el verde de los árboles, el centelleo del agua, el oleo a la madera, la necesidad de tocar, oler, dormir, hacer el amor. Esta estructura acumulada de necesidades y deseos ha sido durante milenarios la condición material de nuestra reproducción social y ha puesto límites a nuestra explotación. Y de hecho, es algo que el capitalismo nunca ha dejado de luchar para derrotarlo. Como lo decía la historiadora feminista Silvia Federici en su artículo In Praise of the Dancing Body, es verdad que la historia del cuerpo puede entenderse a partir de la manera como las prácticas y técnicas sociales han sido aplicadas siempre en primer lugar al cuerpo, según los cambios en los regímenes del trabajo. Así que no tenemos una sola historia de la disciplinarización del cuerpo, sino la del cuerpo masculino, femenino, del salariado, del esclavo, del colonizado. Estas historias serían en gran parte la historia de las diferentes formas de represión o explotación que el capitalismo ha activado en contra de los cuerpos. Y de hecho, en paralelo a la historia de la innovación tecnológica capitalista, se podría escribir la historia de la desacumulación de nuestras capacidades y potencias precapitalistas, que es la premisa a partir de la cual el capitalismo ha desarrollado nuestra capacidad para trabajar. Entonces, la mecanización del cuerpo fue la premisa clave de la acumulación de riqueza. Entonces, esta reducción fue justamente una intensificación de la productividad del cuerpo mismo hasta hacer de nuestros cuerpos fábricas vivas. Y lo primero que hizo este modo de producción fue justamente modelar de nuevo lo que es naturaleza en nosotros
para lo más posible desajustar esta naturaleza de los ciclos naturales. Y generalmente lo que subrayamos es la manera como la modernidad económica creó la monetización de las relaciones y su producción del proletariado salariado. Pero lo que no ha sucedido siempre un gran interés es lo que la separación de la tierra y de la naturaleza ha significado para nuestro cuerpo, lo cual fue pauperizado y despejado de sus poderes que populaciones precapitalistas le atribuyen. Lo que quiero proponer entonces hoy es primero una genealogía sintética de la manera como el poder se acaparó nuestra potencia a salir de nosotros, a juntarnos con nuestros cuerpos y a volvernos irreconocibles e incomprensibles. Y en segundo lugar, me gustaría insistir sobre lo que hace bailar el cuerpo, como dice Federici, y aún más me interesa la manera como se describe a un cuerpo resistente a partir del movimiento del baile, del brinco, del estremecimiento, que nos permite tener a nuestro cuerpo siempre como a un cuerpo que interroga, según la famosa frase conclusiva de Frantz Fanon en Piel negra, máscara blancas: «Oh cuerpo mío, haz de mí siempre un hombre que interrogue». Esta dimensión de resistencia del cuerpo a su propia reducción la quiero destacar apoyándome en lo que en el cuerpo se hace incomprensible. No sé cómo se dice. Incomprensible. No, esta vez no. Que no se puede comprimir. Incompensable. Incompensable. De prensar. No se puede Incompensable. pensar. Incompensable. No será incomprensible. Incompensable. Fíjate tú, Entonces, lo que quiero ver las capacidades de resistencia apoyándome en lo que en el cuerpo se hace incompensable. Contra la emergencia de un deseo que desea su propia represión. Hay que destacar una forma de resistencia a su propio deseo de reducción. Porque a veces, y es el suceso del capitalismo, del patriarcado y del racismo, nos convertimos en los vigilantes de nosotros mismos. Así que ni siquiera hace falta más tener a un controlador a nuestro lado. Destacar entonces esta forma de resistencia que toma su raíz en el deseo a partir de un feminismo que llamó feminismo excéntrico. Entiendo por feminismo excéntrico una variedad de feminismos en diferentes zonas geográficas del mundo que tienen la particularidad de descentrarse con respecto a un feminismo que sería más central, en el sentido de más oficial, institucional, más occidental también. Sería entonces un feminismo que toma sus distancias con respecto a un feminismo hegemónico, el cual mantiene una división entre las mujeres occidentales, o las más ricas, para decirlo rápidamente, y las mujeres no occidentales pobres. Y también lo llamo excéntrico en el sentido que es un feminismo que acepta reanudar con la posibilidad política del cuerpo de entrar en éxtasis. Aunque no tenga nada de religioso, es un feminismo entonces que acepta la posibilidad que algo de magia encuentre su lugar en el campo político. Les voy a hablar un poco de magia. Ahora bien, hubo un periodo en que pudimos leer en los vientos, las nubes, incluso en las corrientes de los ríos y de los mares. En las sociedades precapitalistas, la gente pensaba que tenía el poder de volar, tenían experiencias extracorporales de éxtasis, tenían el poder de comunicar, de hablar con los animales y de vestirse de sus poderes, e incluso de cambiar de forma. Pensaban también que se podía estar en numerosos lugares al mismo tiempo. Y también se podía volver de su tumba para vengarse de sus enemigos. No todos estos poderes eran imaginarios. El contacto cotidiano con la naturaleza era la fuente de un montón de conocimientos que se arraigaban en la manera como el cuerpo de uno
era como la guía en el mundo, una guía en el mundo. Por ejemplo, y tomo este ejemplo de Ricci, sabemos que las poblaciones polinesias tenían la costumbre de viajar los altos mares durante la noche solamente con sus cuerpos como compás, ya que podían decir, aparte de las vibraciones de las olas, las diferentes vías para dirigir sus barcos hacia las orillas. La fijación en el espacio y el tiempo ha sido una de las técnicas más elementares y persistentes que el capitalismo ha utilizado para controlar el cuerpo. Solo hace falta ver a través de la historia cómo fueron tratados los vagabundos, los indigentes, los migrantes. La movilidad es una amenaza cuando no es para hacer circular el trabajo o las mercancías. ¿Por qué? Porque cuando uno circula, también circula el conocimiento, las experiencias, las luchas y sus signos. Antes teníamos látigos, cadenas, las picotas, mutilaciones y esclavitud para evitar esta circulación, esta aglomeración no autorizada de los cuerpos. Hoy, aparte de los centros de detención, tenemos a la vigilancia electrónica y a la amenaza del terrorismo para controlar el nomadismo y la agrupación sospechosa. Pero la mecanización del cuerpo, su reducción a una cosa inerte desde el punto de vista de la conciencia, pero eficiente desde el punto de vista del músculo del cerebro que hay que promover, esta mecanización, pues, no solo fue el resultado de una intención de reprimir brutalmente a los cuerpos, sino también de saber más sobre los cuerpos, según la problemática bien desarrollada por Foucault sobre el saber-poder. Podemos dar el ejemplo de los primeros desarrollos de la ginecología con el doctor James Marion Sims, quien inventó el espéculo. Lo que es interesante destacar es que ejerció su profesión entre 1845 y 1849 en Alabama, en los Estados Unidos, es decir, durante el periodo de la esclavitud. Lo que hizo Sims fue experimentar sobre las mujeres esclavas sin anestesia, un acto justificado por el juicio que justamente las mujeres negras no sentían dolor. Y Sims fue hacia el origen de la operación conocida hoy en día de la fístula vesico-vaginal, que antes era el origen de la muerte de muchas mujeres después del parto. Era una muerte postpartum. Y hizo este tipo de operación torturando literalmente a una esclava llamada Anarcha. ¿Cómo se escribe? Anarcha, sobre quien practicó cerca de 30 actos quirúrgicos sin anestesia. Y de hecho, el amo de Anarcha la prestó a Sims porque necesitaba que ella recuperase rápidamente y volvió a trabajar en la plantación. Con esta última operación, Sims se volvió en el presidente de the American Medical Association y miembro de la New York Academy of Medicine. Lo que llama la atención en este ejemplo es lo que el filósofo de Camerún, Achille Mbembe, llamó la necropolítica, refiriéndose al término forjado por Foucault según un modo invertido. No se trata aquí, en este modo de producir una ciencia y una clínica eficiente, de conservar la vida, sino más bien de seleccionar las vidas que son más resistentes. De hecho, el derecho de esclavitud fue históricamente como un sustituto a la muerte violenta. Funcionó como la suspensión indefinidamente, pero bien real, de la muerte. Claro, hubo el problema de saber si se podía transponer a los blancos lo que se había experimentado sobre los cuerpos negros. La intercambiabilidad entre los cuerpos blancos y negros iba a suscitar problemas a medida que se desarrolla el racismo científico. Y en este esquema, como lo dice Grégoire Chamaillou, que estudió este tipo de experimentación, el racismo parece como un obstáculo al uso experimental de los cuerpos viles ahora racializados. Con este paradojo,
paradójico que el procedimiento mismo que permite políticamente su uso a fines experimentales, porque desvaloriza a los cuerpos viles, este procedimiento prohíbe al mismo tiempo el uso epistemológico de esos cuerpos viles, ya que su desvalorización humana convierte la diferencia de raza en una diferencia irreducible. Pero parece entonces que es a pesar de este racismo científico que afirmaba la diferencia irreducible entre las razas, que las experimentaciones sobre los cuerpos pudieron tener lugar según un pragmatismo ideológico que hizo que se aplicó un principio del doble. Los esclavos están empleados en lugar de los blancos y antes de ellos para asumir los riesgos o los disgustos de la experiencia de una técnica que necesita arreglarse todavía. Es verdad, pero también no es solo por pragmatismo que pudieron hacer este tipo de experiencia a partir del doble que es el cuerpo vile. También hay que reconocer que las teorías racistas de la diferencia y de la jerarquización entre las razas no implican su heterogeneidad absoluta. Es el principio de analogía que funciona aquí, exactamente como lo que pasó con la experimentación animal. Uno puede ser diferencialista y considerar la proximidad entre las razas como suficiente para conferir un grado de probabilidad aceptable a la transposición analógica de los resultados experimentales del uno al otro, ya que analogía no es identidad. Es por eso que puedo experimentar sobre los cuerpos viles y después aplicarlo a los cuerpos blancos. No es lo mismo, hay algo que es conmensurable, pero que no es identidad entre esos cuerpos. Lo que acabamos de ver entonces es cómo se intenta reparar a cuerpos blancos aquí, a partir de cuerpos dobles, viles, y los cuerpos mismos de las mujeres blancas reparadas estaban sometidos a órdenes de maternidad en aquella época. Mientras que en el siglo siguiente, las mujeres negras serán sometidas a políticas de esterilización o de control de la fertilidad. De ahí se ve que las experiencias vividas sobre la maternidad, la relación al cuerpo, no es la misma según fuimos blancas o no blancas. La constitución de las mujeres no blancas como malas madres fue la condición de posibilidad para valorizar una feminidad blanca dócil. Hasta en los años 80, la problemática de la explosión demográfica a nivel mundial, la estrategia adoptada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional fue una estrategia de guerra contra los cuerpos de las mujeres pobres, porque se consideraba la fertilidad de las mujeres pobres de color como algo insensato que desafía los cálculos de la gente moderno en un esquema de la acción que sigue el paradigma de la elección racional. Y como lo dice Vandana Shiva, la activista Vandana Shiva y la feminista marxista María Mies, en esta estrategia la fertilidad de las mujeres asiáticas, africanas y suramericanas, en particular las pobres, no era más considerada como una enfermedad que podíamos curar por la píldora y los dispositivos intrauterinos, sino como una epidemia, como el cólera, la malaria o la viruela. La conceptualización de la fertilidad de las mujeres del tercer mundo como una epidemia implica que el Estado debe intervenir en el comportamiento reproductivo de la gente. Esta intervención del Estado ha empezado bajo la presión de la comunidad internacional. Las agencias de ayudas y las organizaciones de crédito, como el Banco Mundial, que subordinaban sus medidas económicas al control demográfico. Y sabemos, por ejemplo, que en Bangladesh, pero no solo en Bangladesh, todos quizás tenemos un ejemplo similar, en Bangladesh se utilizaba la ayuda alimentaria reservada a las mujeres más desfavorecidas como método de chantaje
para hacerlas aceptar una esterilización en contra de algunos kilos de trigo. Y estas campañas de control de la fertilidad fueron también la ocasión para probar los efectos secundarios de ciertos medicamentos destinados después al mercado occidental. Lo que vemos aquí entonces es que todavía hay esos cuerpos dobles para justamente preparar lo que después se puede consumir para los otros cuerpos más dignos. Entonces, emprender programas catástrofes contra la fertilidad para descubrir los efectos a largo tiempo de contraceptivos se vuelve más barato, más rápido y más práctico políticamente que proceder a pruebas clínicas sobre una muestra en Occidente. En este sentido, un cierto número de países del tercer mundo fueron transformados en laboratorios humanos para industrias transnacionales del medicamento. Por ejemplo, la contracepción por inyección se probó primero en los países del tercer mundo. De manera general, lo que vemos aquí con esta guerra contra esta epidemia que es la fertilidad de las mujeres del tercer mundo y su irracionalidad, lo que vemos es que se designa a las poblaciones pobres, o sea, a las víctimas, como autores de crímenes contra la naturaleza. Por ejemplo, las tribus nómadas son acusadas de la degradación ecológica del Sahel porque se supone que el pastizal excesivo de sus rebaños hubiera contribuido a la desertificación de esta región. Notamos en Occidente, ¿no? El privilegio de defender la naturaleza, recíproco irónico del privilegio de destruirla para acumular las riquezas. Lo que se ve en las obras de embellecimiento de una naturaleza desfigurada en nuestras sociedades e incluso el embellecimiento industrial de la mujer a través de la economía cosmética es la promoción de una imagen linda de la naturaleza, una naturaleza metafórica que se fija en su porvenir y no una naturaleza como sujeto que tiene sus propios ciclos y sobre todo que tiene el envejecimiento, pero también la lenteur, la lentitud, como una propiedad interna. Entonces se trata en estas pruebas de embellecimiento de renovar la impresión de poseer la naturaleza, fijándola en su despliegue salvaje. Lo que hay que reconocer como una marca todavía de nuestra contemporaneidad es la manera como el cuerpo ha sido atomizado, incapaz de éxtasis, o mejor dicho, la única éxtasis posible se hace a coste de la sujeción de otros hombres y mujeres en el mundo. El coste del advenimiento de los sujetos autodeterminados fue llevado por otros. No quiero decir solo que la libertad de los cuerpos blancos en nuestras sociedades depende de la sujeción de la naturaleza del tercer mundo y de los otros cuerpos no blancos, sino también que la relación que cada mujer individual, y cada hombre quizás, pero más que las mujeres, que cada mujer individual desarrolla hacia sí mismo, hacia su cuerpo, fue destruida. La modernidad nos enseñó que teníamos que percibir a nuestro cuerpo, incluso a nuestra naturaleza, como algo separado de nosotros, e incluso como enemigo. Como mujeres, tenemos que decidirnos en esta relación amo-esclavo, e incluso tuvimos que fragmentarnos para convertirnos en un sujeto propietario de su persona. Lo que pasó es la vivisección de las conexiones holísticas y vivas de la relación entre el ser humano, mujer-hombre y su cuerpo. Simone de Beauvoir imaginaba una autodeterminación según la dialéctica hegeliana. La conciencia de sí solo se puede desarrollar en oposición a la vida, trascendiendo el simple hecho de ser hundido en los ciclos de la vida. Sin embargo, esta vida, este mundo orgánico, el mundo cotidiano de las experiencias particulares, es necesario porque no somos puros espíritus. Pero esta inmersión en la vida, Beauvoir la llama inmanencia. La libertad, la autodeterminación, los valores superiores de la cultura, solo pueden ser alcanzados
alcanzadas trascendiendo esta inmanencia. Según Hegel, un sí solo puede volverse consciente de sí mismo en oposición a otra conciencia, un objeto exterior. Este objeto es al mismo tiempo objeto del deseo. La conciencia de sí intenta incorporar este otro, el objeto, triunfando de esta alteridad. La satisfacción del deseo implica el triunfo sobre la alteridad independiente. Y Simone de Beauvoir se refiere también a esta relación en el caso de la relación hombre-mujer. El hombre alcanza su libertad y su trascendencia separándose de la inmanencia y haciendo de la mujer su otro, es decir, anihilando su ser autónomo. El problema de Beauvoir, lógicamente, es entonces cómo hacer para que la mujer alcance la trascendencia. Y esta no se puede alcanzar por la inmersión en la vida cotidiana. Beauvoir entonces mantiene el dualismo corporal. Nuestro cuerpo es nuestro enemigo para ella. Beauvoir quiere, en un cierto sentido, ser como el amor. No cuestiona este modelo de libertad que implica una alterización. ¿Quién es entonces este otro para las mujeres según Beauvoir? Es el cuerpo femenino, percibido como enemigo, y en particular sus capacidades generativas salvajes. Así se formó la idea de una utopía feminista basada en la idea que las técnicas de contracepción o de reproducción a manos de los grandes laboratorios farmacéuticos iban a aliviarnos de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza. Por fin íbamos a poder gozar de nosotras más allá de nuestro cuerpo. No estoy diciendo que la contracepción es una forma de alienación, no, lo que sería una posición conservadora, sino más bien que hemos abandonado la contracepción a los laboratorios farmacéuticos, con píldoras que no son sin efectos nefastos sobre el cuerpo. No hemos aprendido más a conocer nuestro cuerpo, sus ciclos. Porque somos separadas de las otras mujeres, no tenemos esta circulación de saberes que hizo durante siglos que podíamos sentir a nuestro cuerpo como a una totalidad viva. Es la escisión tecnológica que hace posible el antagonismo entre las partes del cuerpo, su marketing y su utilización a fines comerciales. El cuerpo femenino se ha convertido así como proveedor de materias primarias para la bioindustria del futuro. Es lo que se ve, por ejemplo, en la manera como la feminista americana Laurie B. Andrews dice en My Body, My Property. Para ella, vender las partes de su cuerpo orgánico no era tan grave, ya que para ella su carácter única de persona se basa en una idea de persona cuyo fundamento es su producción intelectual y no su producción corporal. Al revés, lo que preconiza el ecofeminismo de Vandana Shiva y Maria Mies, o en otro género, las brujas neopaganistas, como Starhawk, hablaré de Starhawk. Es más, lo que preconizaba un colectivo de mujeres en los años 70 en Boston, en Estados Unidos, que hablaban de our body, ourselves, y no nuestro cuerpo, nuestra propiedad. Nuestro cuerpo, nosotras mismas, que corta con el paradigma de la propiedad para pensar la posibilidad para el cuerpo de trascender sus límites. Más allá de la problemática de la salud, se trata de reanudar con las relaciones de vida y dejar de hacer de nosotras, de nuestros ovarios, de nuestras madres, de nuestra naturaleza y de la naturaleza, nuestros enemigos. ¿Cómo pensar entonces, más allá del paradigma de la propiedad, nuestro cuerpo, y sobre todo nuestro cuerpo femenino, fuera entonces del esquema que el feminismo de la segunda ola hizo suyo, o sea, mi cuerpo, mi propiedad? ¿Qué dice la feminista boliviana, por ejemplo, la feminista boliviana indígena Julieta Paredes, cuando dice, mi cuerpo pertenece a mi comunidad? ¿Es otra forma de alienación? ¿O dice al revés, el exceso que se encuentra en cada cuerpo como una potencia que no se puede reducir al poder de uno?
Hay que mover entonces la mirada hacia un feminismo excéntrico, en el doble sentido del término, un feminismo descentrado, formulado a partir de las periferias del mundo occidental, porque tiene otra relación al cuerpo, a su liberación, que no significa salir de la relación holística que éste mantiene con su ambiente. Pero también es un feminismo excéntrico en el sentido que acepta que la política tiene algo que ver con la magia, con el poder de cambiar las cosas por el simple hecho de relacionarse y de combinar diferentes potencias. Hay que tomar en serio la frase de Spinoza que dice que no sabemos qué puede hacer un cuerpo, de qué es capaz un cuerpo. Y cuando lo dice es para incitar a un cambio de perspectiva sobre la relación entre conciencia y cuerpo, como si fueran dos cosas diferentes. Entonces, esta imposibilidad de decir de qué el cuerpo es capaz no es la firma de nuestra impotencia, sino al revés, la afirmación de una potencia abierta, sin posibilidad de reducir esta potencia a un cálculo cerrado de intensidad. Y la idea es reanudar con un poder inmanente a la naturaleza. Y también es pasar de la potestas, del poder soberano, a la potencia, el poder de dentro, o sea, de los afectos. Es decir, de la manera como un cuerpo se relaciona con otros cuerpos. Lo que quiero proponer es una perspectiva sobre el cuerpo, la naturaleza, que viene desde esta posibilidad de actuar a partir de nuestras posibilidades asociadas con las posibilidades de ello que nos rodea, nos afecta, es decir, los otros cuerpos, la naturaleza en general. En esta perspectiva, curar a los demás, a la naturaleza y a nosotros mismos es un acto político, que no viene desde la formulación que mi cuerpo es mío o que mi cuerpo es mi propiedad. Es un feminismo que pide la recolectivización de nuestra reproducción. El cuerpo en éxtasis será mi perspectiva materialista, decolonial y algo espiritual, algo como un reencanto de nuestra relación a nuestro cuerpo, a los cuerpos en general, a la materialidad que constituye toda nuestra existencia. La idea principal es reanudar con algo cósmico, con lo que hace totalidad, en contra de una ontología atomística de lo real, de la realidad, que es una perspectiva materialista, decolonial y espiritual sobre el cuerpo en éxtasis. ¿Cómo podemos entrar en éxtasis nosotros que no somos más brujas? ¿Cómo ser bruja o brujo hoy en día sin conceder a la tentación New Age y sin ceder nada de nuestra determinación política a cambiar las cosas? Primero, este feminismo excéntrico reconoce la sacralidad de la materialidad. Materialidad entendida en el sentido de lo que nos provee nuestras condiciones de existencia. Y cuanto a la espiritualidad, es que el feminismo excéntrico, el feminismo elaborado desde el sur, desde las periferias de resistencia al poder globalizador y destrucción masiva de nuestras vidas, este feminismo es un feminismo que rechaza abandonar al cuerpo, al sol, a la naturaleza y a algo como un orden cósmico de lo real. Parece exorético hablar así de un neopaganismo desde un punto de vista materialista y desde un punto de vista político, pero hace sentido a partir del momento en que entendemos el paganismo en un sentido que escapa a la religión. Lo que mantenemos del paganismo es la idea que todo es visible, todo es inmanente, todo hace signo. Es una significación cotidiana que circula. Y el exceso de signo hace parte de la producción de signo. Es un mundo que pulula. Me voy a explicar. La colonización fue un potente proceso de desimbolización de las culturas cosmogónicas, en donde mujeres y hombres podían tener diferentes roles en esta liturgia.
Y a partir de la colonización se convirtió la diferencia en distribución desigual de poder, donde la diferencia sexual funcionó como sujeción y privación del poder simbólico de las mujeres. Hay que entender por poder simbólico de las mujeres no solo un poder simplemente de fachada, sino más bien un poder de simbolización del mundo. Esto fue una de las cosas de la alienación femenina en la historia. Frantz Fanon decía que la dialéctica del esclavo y del amo no operaba en contexto de la esclavitud real, ya que en las plantaciones el esclavo no se tornaba hacia el objeto, como en la dialéctica de Hegel, sino más bien hacia el amo, lo que creó una neurosis tal que solo se podía entender una emancipación a partir de la aceptación por el amo de la liberación del esclavo. Cuanto al caso específico de la mujer, la alienación y disposición de las mujeres no fue, en stricto sensu, una privación de objeto. No fue exactamente como en el caso del esclavo masculino. Pero no fue entonces una privación de objeto, en el sentido no fue una privación de la posibilidad de objetivarse en el mundo y de reconocerse en el mundo. Porque este esquema fue una prerrogativa de los hombres según una epistemología de la emancipación hegeliana que es muy occidental o centrada. Pero lo que entonces marcó la alienación y la disposición de las mujeres, si no fue la privación de objeto, la posibilidad de objetivarse, es más bien la privación de los signos. La privación, mejor dicho, del acceso a la simbolización del mundo, de la naturaleza. Esta privación fue concomitante a la pauperización del cuerpo, a su reducción a la reproducción sexual, sin posibilidad de participar a la reproducción cosmogónica. Lo que pasó entonces es una reducción de su ser y de su capacidad reproductiva, generativa, a una sola dimensión orgánica, cortada, por ejemplo, de la ancestralidad, del diálogo con los mayores y con los muertos. En esta perspectiva, la caza de brujas fue sintomático de esta disposición forzada del poder de simbolizar, significar su cuerpo, el mundo y la naturaleza. ¿Qué es un signo en ese sentido? ¿Qué es reanudar con el poder hoy en día de simbolización? Es desvelar las ideologías de la impotencia que nos dicen que no hay alternativas a nuestra vida reducida. En este sentido, las protestas de Seattle en 1999 y después en Génova fue un signo a nivel político, en el sentido que es la primera vez que se produjo un agrupamiento de gente en contra de la globalización dictada por la Organización Mundial del Comercio y sucedió a bloquear el sommet. La cumbre. Se trata entonces de reanudar con los rituales, es decir, con la intentación mágica. Parece esotérico otra vez, pero no lo es. No se trata de convertir a alguien, tiene más algo de las tácticas no violentas, de resistencia a la violencia y sobre todo a fuerzas militares y a la violencia de Estado en general. Para Starhawk, es una mujer que es una activista antimilitarista en Estados Unidos que empezó justamente a desarrollar esta idea de un neopaganismo activista y ella se dice heredera de las brujas. Justamente habla así de los actos mágicos. ¿Qué es para ella un acto mágico? Dice los actos políticos, los actos de protesta y de resistencia, los actos que dicen la verdad al poder, los actos que empujan hacia los cambios políticos son actos de magia. Se refiere entonces a la manera como la gente se asamblea en los movimientos de resistencia a su explotación o humillación. Y también se refiere a la manera como se inventan nuevos métodos de concientización que pasan por el teatro, la escenificación alegre de una reivindicación.
Así, por ejemplo, Starhawk inició una marcha contra una fábrica de nuclear militar. Y también para conmemorar el accidente nuclear que tuvo lugar en 3 Mile Island, cerca de San Francisco, en Estados Unidos. Organizó una manifestación en forma de procesión macabra del tipo que existía en la Edad Media, con una carreta que pasaba en la calle, cargada de falsos cuerpos empalados y con un pregonero que llamaba a la gente para que salgan a sus muertos. Todo fue preparado anteriormente, había una meta clara y todo el mundo desbordaba de entusiasmo. Al final, la manifestación reunió 5.000 personas. Entonces, cuando hablamos de magia en este nuevo paganismo político, no es referirse a un poder misterioso, milagroso, sobrenatural, pero tampoco es una metáfora. Se refiere al poder de encantamiento, de emoción que tienen las palabras cuando un colectivo se apodera de ellas. Entonces, ¿qué es un acto mágico? Es celebrar el evento, el acontecimiento como tal, es decir, como el surgimiento de lo posible, de lo que pudo deshacerse de lo que tenía encadenado en el pensamiento. Entonces, es un acto de celebración de nuestra potencia en contra de la impotencia a la cual los potentes de este mundo quieren confinarnos, diciéndonos que no hay alternativa. Entonces, lo que hace estos tipos de resistencias alegres es introducir una indeterminación en nuestra temporalidad. Y lo que Starhawk llama diosa no es ningún culto a un ser trascendente, sino a nuestras potencias actualizadas en comunidad. Es un arreglo entre el poder del colectivo y el empowerment. El empoderamiento. Entonces, la espiritualidad de que se trata aquí no es nada más que una experimentación política de un poder que no es nuestro estricto sensu, sino que es un poder que hemos sacado en un arreglo, una composición colectiva con los demás y también con las plantas, los suelos, los insectos, la luna y el sol. Se trata de honrar en nosotros, en los demás, en los vivos y en las cosas, lo que nos hace capaz de salir de nosotros, de nuestros límites corporales. Y sobre todo lo que importa entender es que este cuerpo en éxtasis no viene desde una experiencia de sacrificio, desde la abnegación de sí. Estos ritos entonces son una manera de reencantar el mundo, no a retornarse a un pasado mitificado, sino más bien que se encarna en la acción en el presente que constituye nuestra existencia cotidiana.